Así veo las cosas, qué bueno que están con nosotros porque tenemos lo último de lo que está ocurriendo en Venezuela y podemos empezar diciendo lo siguiente. En Venezuela no hay un cambio de régimen. En Venezuela todavía la dictadura está ahí y Delcy Rodríguez es la presidenta encargada. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Por mis sobrinos, por mi familia, que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. Juro. Está Estados Unidos a cargo de lo que ocurre en Venezuela, lo vamos a analizar durante este programa. Sin embargo, hay fuertes críticas a que Delcy Rodríguez, quien forma parte del aparato represivo de Venezuela, sigue ahí y no se encuentra María Corina Machado o Edmundo González Urrutia. Así que vamos a empezar con una fotografía que me parece que refleja perfectamente lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Es un Nicolás Maduro como preso, es decir, hay que ponerlo en perspectiva. O sea, se trataba del líder de la dictadura en Venezuela y ese líder de la dictadura en Venezuela ahora tiene uniforme de preso y esta es la fotografía en la que lo llevaron desde su nueva casa, una prisión en Nueva York, a la corte en donde él se declaró inocente. Vamos con algunas de las imágenes en donde Nicolás Maduro fue llevado precisamente desde la cárcel a la Corte Federal en Nueva York y fue un intercambio muy interesante que tuvo Nicolás Maduro con el juez llamado Alvin Hellerstein. Le preguntan a Nicolás Maduro si ese es su nombre, él dice que efectivamente lo es y dice Nicolás Maduro, yo soy el presidente de Venezuela. Y no solo eso, sino que le dijo lo siguiente, soy inocente, no soy culpable, soy un hombre decente y todavía soy el presidente de mi país. Estas son las declaraciones de Nicolás Maduro frente al juez que se encuentra a cargo de seguir el proceso judicial en su contra. Nicolás Maduro ha sido acusado de varios cargos de narcotráfico, al igual que su esposa Cilia Flores. Muy bien, esto es lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos, pero lo interesante es el contraste. Déjame contarte un poco. Durante el fin de semana estuve en Miami en las celebraciones de miles de venezolanos en el Arepazo. El Arepazo es un restaurante donde se reúne la comunidad venezolana cada vez que ocurre algo importante. Y era una fiesta, era una verdadera fiesta en donde además de insultar a Nicolás Maduro y a muchos de sus simpatizantes y miembros de su cuadrilla, la comunidad venezolana estaba celebrando, estaba festejando el fin de lo que ellos querían era el fin del chavismo, que comenzó por supuesto con Hugo Chávez en 1999, luego tras su muerte en el 2013 y ahora con Nicolás Maduro del 2013 a este 2026. Pero lo interesante es que era una fiesta, era una verdadera fiesta. Sin embargo, la información y las imágenes que nosotros tenemos desde Caracas, y ahora vamos a Caracas en un momento, eran totalmente distintas. Mientras en una parte del mundo había celebración, en Santiago de Chile, en Bogotá, en Madrid, mi hija Paola lo pudo presenciar, fue testigo, y lo que nosotros vimos en Miami, de pronto lo que estábamos viendo en Caracas, Venezuela, era silencio, era miedo, era era una percepción de peligro de salir a decir cualquier cosa ante medios de comunicación internacionales o independientes. Carolina Bigot nos ha acompañado durante todo el fin de semana y ahora regresamos con ella, que se encuentra también en Caracas, y queremos que ustedes vean lo que nosotros estamos viendo. Carolina, vamos directamente contigo para que me cuentes dónde estás y qué ves. Hola Jorge, nos encontramos o me encuentro en el municipio de Chacao, al este de Caracas, específicamente en Los Palos Grandes. Y lo que estoy viendo es contrario a lo que se pensaría o a lo que los venezolanos querían para el día de hoy, que era retomar sus actividades, incluso la necesidad de volver a la cotidianidad. Vemos pues las calles de esta forma, vacías todavía, porque pues los venezolanos tienen un poco de temor, es lo que hemos podido conversar con ellos, temor tal vez de salir a las calles a trabajar, a sus actividades pues cotidianas, porque el destino
o lo que pensamos del destino de Venezuela aún es incierto para muchos. Sobre todo quién va a tomar las riendas políticas y en qué va a desencadenar o a terminar esta captura de Nicolás Maduro. Hoy el estado es nuevamente de desilusión porque además Maduro se declaró, como ya lo sabemos, inocente ante la Corte de Estados Unidos o el juzgado que pues lo califica o lo tiene calificado por 5 delitos. Entonces, lamentablemente, que él se haya declarado inocente, ya sabemos el accionar de Nicolás Maduro y de su cúpula o de su grupo, entonces mantiene a los venezolanos lamentablemente en un paso, pero realmente no termina de suceder lo que todos que quisiéramos. Entonces, Carolina, para tratar de entender, en este momento, en donde tú estás ahí en Caracas, en Venezuela, en este momento, ¿quién está en control? No hay ninguna presencia de fuerzas militares de Estados Unidos, ¿verdad? No, la verdad es que no, ni acá ni en ninguna zona de Caracas. Yo he podido recorrer no solo esto, que es el este de Caracas, sino también el centro y también pues zonas populares y no hay presencia absoluta de ningún cuerpo de seguridad estadounidense y algo atípico en esta oportunidad o en esta estado de conmoción que incluso ya declaró el gobierno, pues es que tampoco hay gran presencia militar ni incluso de la policía política del gobierno, que generalmente cuando sucede algo como lo que pasó, pues ellos inmediatamente pues lanzan a toda su fuerza militar y policial. Esta vez no, lo único que pude percibir es la presencia de colectivos, estos grupos civiles armados, que recordemos armó Nicolás Maduro, hay pero no algo que yo pudiera decir en grandísima cantidad. Estuvieron ayer en la marcha que hubo del chavismo, pero en las calles así como esta, por ejemplo, que es 80 o 90% opositora, no hay presencia, ni militar ni policial. ¿En qué consiste el estado de conmoción? ¿A qué hora tienes que estar en tu casa? La verdad es que no es, digamos, como lo que se conocía como un toque de queda o algo, no hay un horario determinado porque es total, es decir, usted no puede hacer ninguna manifestación pública, no puedes mostrarte afecto a ningún partido o asociación política, no puedes protestar en contra o a favor, sin embargo ellos mismos se lo saltaron ayer porque hicieron una marcha a favor de Nicolás Maduro y exigiendo su liberación y que volviera acá a Venezuela. Pero básicamente es eso, que la gente debe estar preferiblemente en sus hogares y evitar las reuniones. Carolina, en tu lado izquierdo, de tu lado izquierdo casi no hay gente, pero vi que había un pequeño puesto. ¿Te importa si regresas ahí para ver si puedes hablar con la gente? Es solo para tener una idea. Sí, Lo viste, ¿verdad? la farmacia. No queda de Sí, tu lado derecho ahí. Era un puesto ahí sobre la calle. un kiosco. Sí, un Sí, kiosco. ya lo vi. Entonces, mientras llegas ahí, Carolina, en este momento la, es difícil que tú lo digas en tus palabras, prefiero yo decirlo, pero la dictadura continúa. Es decir, no hay un cambio de régimen. La verdad no, los venezolanos, por eso hablo de tanta desilusión o los describo como desilusión, porque es sentir que pasó todo y pasó nada a la vez, porque la foto que ha recorrido el mundo de Nicolás Maduro podría llevarnos a una libertad y lamentablemente hoy no la tenemos, porque ya vemos las imágenes también de Delcy Rodríguez asumiendo el poder por un Entonces, tiempo que no conocemos. vamos a ver si quieren hablarte. Carolina, Sí. es complicado y Hola, no quiero poner hola a nadie amiga. en peligro, pero No, vamos a ver acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Crees que te pudiera hacer una pregunta? Ajá, solo que nos digan qué piensan que está pasando en el país, en términos muy claro, sencillos. perfecto. Para que me cuentes qué sientes que está ocurriendo en Venezuela en este momento y particularmente tú como venezolano, ¿qué piensas de lo que ocurrió? Bueno, es evidente que hubo una agresión a la soberanía de Venezuela. Eh, no sé, no puedo decirte si los motivos justifican la acción,
¿Tienes expectativas sobre lo que vaya a ocurrir? ¿Cómo está tu día hoy? ¿Sientes la ciudad igual, normal? Bueno, ahí la normalidad como que va poco a poco retomándose. Lo que vaya a ocurrir lo va a determinar el tiempo, apenas esto lleva muy pocos días. Como venezolana, ¿cómo te sientes? Normal, triste, No, un poco desubicado, ¿no? Mm. Ya que hace 2 días sucedió y se están desarrollando los acontecimientos políticos para saber, ¿no? En el tiempo que nos depara. Claro. Bien, eso es Jorge, un bueno, gran ejemplo, Carolina, perfecto. Yo creo que llevar la entrevista más allá es complicado, gracias. pero me parece que es muy interesante escuchar a un venezolano, solo uno, reaccionar y Ujú. decir que se encuentra desubicado, porque quizás esta desubicación se siente también en el exterior, donde muchos esperaban que hubiera un cambio de régimen, que terminara la dictadura, que llegara la libertad, que pudieran las cosas cambiar, y eso no lo sentimos así. Carolina, gracias por estar con nosotros. ¿Es peligroso para ti hablar? No, la verdad no, no lo siento así, pues yo creo que por el contrario tenemos, sobre todo los periodistas o quienes tenemos la oportunidad de hacerlo, no podemos tampoco nosotros mismos ponernos con temor extremo. De Obvio, acuerdo. hay que cuidar algunas cosas, pero no dejar de hacerlo. Muy bien. Termino con esta pregunta para ti, Carolina. En este momento, en Venezuela, ¿quién controla el país? Yo pienso que lamentablemente continúa controlándolo el chavismo o el madurismo o el gobierno actual. Interesante. Es decir, que hay madurismo o hay chavismo sin Maduro. Correcto, es lo que pienso. Además, no tenemos o no se ha permitido la llegada o la forma contundente, la presentación contundente de una líder como María Corina Machado, por ejemplo, que también eso es un punto que me gustaría contarte. Yo también he pulsado a las personas con respecto a la popularidad que aún tiene María Corina Machado y la verdad es que más del 70% aún está esperando a María Corina Machado y aún confía en que sea ella la próxima candidata o presidenta de Venezuela. Lo que ha dicho el presidente Donald Trump en ocasiones para los venezolanos no es determinante en cuanto a que la rechacen, por el contrario, la siguen esperando y mantiene la popularidad que tuvo en el año 2024. Claro, entonces, contrario a lo que dice Donald Trump, María Corina Machado, desde tu punto de vista, sí tiene apoyo y sí tiene el respeto de la gente en Venezuela. Correcto, desde mi punto de vista y con lo que converso con la gente, no solo en este sector que es el este de Caracas, sino como les decía, en el centro, en zonas populares, igual se mantienen esperándola y queriendo que regrese y que sea ella quien tome las riendas políticas del país. Es lo que yo he conversado y con muy pocas personas me he topado que de pronto no quisieran saber de ella o la quisieran fuera de la jugada política. Carolina, gracias por estar con nosotros. Solo quisiera decirle a la gente que nos está viendo y mientras tú estás aquí, Carolina, que lo que tú estás haciendo es eso, es reportear, es decirle a la gente lo que está ocurriendo y que algo que parece tan sencillo como es caminar en Caracas en este momento se convierte en un verdadero acto de desafío y en un verdadero acto de libertad de prensa. Gracias, Carolina, por estar aquí. Gracias a ti, Jorge. Muchísimas gracias. Carolina Vigor reportando directamente desde Caracas, Venezuela. Interesante, le preguntaba al final a Carolina por lo siguiente. ¿Quién está en control en este momento del gobierno? ¿Quién está en control en este momento del país? Y ella decía, el chavismo. Delcy Rodríguez está a cargo del país como presidenta interina. Y esto contrasta con las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien en un vuelo le preguntaron, señor presidente, ¿quién está a cargo? Y él dice, we are in charge. Estados Unidos está a cargo. Entonces, ¿quién de verdad controla en estos momentos Venezuela? ¿Es el chavismo o es los Estados Unidos? Aquí las declaraciones de Trump. We're dealing with the people. We're dealing with the people that just got sworn in. And don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? It means we're in charge. We are in charge. Nosotros estamos a cargo. Hay que poner eso en perspectiva y hay que mantener el momento de reflexión. Trump dice que nosotros, es decir,
Trump dice que Estados Unidos está a cargo de lo que ocurre en Venezuela. Pero por lo que acabamos de ver en el reportaje de Carolina Bigot, directamente desde Caracas, Venezuela, Estados Unidos no está en control, ni hay tropas de los Estados Unidos en Venezuela, ni hay tropas de los Estados Unidos controlando el Palacio de Miraflores, ni hay ninguna presencia visible de los Estados Unidos en Venezuela. Es decir, esto es un enorme contraste y esa es una de las grandes frustraciones de los venezolanos que esperaban que con la salida del dictador terminara la dictadura y que esta cuadrilla de criminales que estuvo gobernando durante tantos años con Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, que ellos iban a dejar de estar en el poder. Pero lo que hemos visto no es un cambio de régimen, lo que estamos viendo es un cambio de dictador. Pero la dictadura, el chavismo, sigue presente en Venezuela. ¿Por qué está Estados Unidos ahí? ¿Qué está buscando? Está buscando petróleo, una transición democrática, está luchando en contra del narcotráfico. De nuevo aquí las declaraciones de Donald Trump. Total access. We need total access. We need access to the oil and to other things in their country that allow us to rebuild their country. Y aquí el presidente una vez más habla del petróleo venezolano. Y esto es una frase muy sencilla, pero muy importante. Es el petróleo de Venezuela y el petróleo de los venezolanos. No es el petróleo de los Estados Unidos, ni es el petróleo estadounidense. Puede ser que haya algún tipo de negociación con las grandes compañías petroleras, pero estamos hablando de petróleo venezolano y por lo tanto hay una enorme desilusión cuando la gente esperaba que realmente el interés de los Estados Unidos sea o fuera por una transición democrática, más no únicamente por el petróleo. Y esto, desde el punto de vista de muchos expertos, degrada la operación militar de los Estados Unidos en Venezuela. Ahora, el problema para muchos es que esta nueva doctrina Don't Row, como algunos le llaman, pero que en realidad es una doctrina Trump, es la doctrina de América para Trump, vaya a extenderse más allá de Cuba, como dijo el secretario de Estado Marco Rubio, o quizás hasta Colombia. Y aquí vamos a escuchar las declaraciones del presidente Donald Trump hablando sobre Colombia en términos terribles. Es Donald Trump insultando a Colombia y Donald Trump diciendo que Colombia está enferma y diciendo que su presidente legítimamente elegido, Gustavo Petro, es enfermo. Las declaraciones de Trump. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long. Diciendo que Gustavo Petro, el presidente de Colombia, no va a seguir haciéndolo por mucho tiempo. Esto, de nuevo, hay que ponerlo en perspectiva y reflexionar al respecto. Hay elecciones presidenciales en Colombia y quizás se refiere a que pronto habrá elecciones presidenciales en Colombia que reemplazarían a Gustavo Petro. A menos que la referencia de Trump, y que es imposible meterse en la cabeza de Donald Trump, es que hubiera un tipo de operación de los Estados Unidos en Colombia. Gustavo Petro ha reaccionado, tengo aquí sus primeras declaraciones, dice, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, dice lo siguiente: hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional, por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Donald Trump. Y luego Gustavo Petro continúa, es un texto bastante extenso, de varios minutos, pero al final de sus declaraciones dice Gustavo Petro, el presidente de Colombia: por la patria tomaré de nuevo las armas, pero no quiero. No soy ilegítimo ni soy narco. Aquí las palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionando a las acusaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la verdadera preocupación latinoamericana y la verdadera preocupación internacional de que el ataque, la intervención en una dictadura en Venezuela se extendiera a otros países de la región. Sobre quién está en control, decíamos, Delcy Rodríguez está a cargo en estos momentos como presidenta encargada del poder en Venezuela. Donald Trump dice que él está a cargo, que Estados Unidos están a cargo, y ahora Edmundo González Urrutia, en sus primeras declaraciones, dice que él es el presidente legítimo de Venezuela. Tenemos tres versiones totalmente distintas: Delcy Rodríguez, Donald Trump, Edmundo González Urrutia. Aquí está el presidente legítimo de Venezuela.
Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República. Este es un momento histórico. Lo asumimos con serenidad, con claridad y con compromiso democrático. Qué terrible confusión. Son 3 entidades que dicen estar a cargo del gobierno en Venezuela. Delcy Rodríguez, quien ha asumido el cargo como presidenta encargada; Edmundo González Urrutia, quien es el presidente legítimo y ganó las pasadas elecciones del 2024, y el gobierno de los Estados Unidos en voz del propio presidente Donald Trump, que dice que ellos están a cargo. ¿Quién está a cargo de Venezuela? Delcy Rodríguez, Donald Trump o Edmundo González Urrutia. Es el caos que existe, la confusión que existe muchas veces después de un cambio de mando, en este caso de una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. Dentro de la cuadrilla de criminales, porque eso es lo que son, dentro de la dictadura venezolana, hay que hablar de 2 personas fundamentales. Diosdado Cabello, que no aparece por ningún lado, yo no he escuchado ninguna declaración de él, no sabemos dónde está. Acuérdense que Estados Unidos está pidiendo información para capturarlo y está ofreciendo millones de dólares, y está ofreciendo 15 millones de dólares también a Estados Unidos por información que lleve a la captura de Vladimir Padrino, el ministro de Defensa. Si hay un cambio en Venezuela, no se lo han dicho a Vladimir Padrino. Esto es lo que dijo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa, la primera dama, doctora Cilia Flores de Maduro. Hecho perpetrado ayer, sábado 3 de enero, de los Corrientes, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes. Asimismo, en atención a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 3 de enero de 2026, mediante la cual se designa a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y estas declaraciones solo complican más, confunden más lo que está ocurriendo, porque Vladimir Padrino, el ministro de Defensa de Venezuela, dice que el presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro. 1. Donald Trump dice que Estados Unidos está en control de los Estados Unidos. Opción 2. Número 3. Delcy Rodríguez ha sido designada por la Asamblea como presidenta encargada de Venezuela. 3. Y Edmundo González Urrutia insiste en que el presidente legítimo es él. Es decir, tenemos 4 instancias en este momento en Venezuela que dicen estar en control del país. Esto es precisamente la confusión, the fog of war, como muchas veces se dice en inglés. Ahora, tenemos nueva información que viene directamente desde el órgano oficial del Partido Comunista en Cuba, Granma, que dice que 32 guardaespaldas y miembros del equipo de seguridad de Nicolás Maduro eran cubanos y que murieron durante el asalto, durante la intervención de los Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro del país. 32 guardaespaldas. Y esto coincide con lo que nos tocó ver en Venezuela. Hace unos años, cuando fui a entrevistar a Nicolás Maduro al Palacio de Miraflores, iba con 2 productoras cubanas. Y ellas me aseguraban que dentro del equipo de seguridad la mayor parte de ellos eran guardaespaldas cubanos. De hecho, trataron de establecer comunicación o platicar con ellos, y se daban cuenta por el acento que se trataba efectivamente de guardaespaldas cubanos. Esto corrobora la información de que una buena parte del equipo de seguridad de Nicolás Maduro estaba conformado por miembros de seguridad de la isla, por miembros de seguridad de Cuba. Así que la información del Granma es que 32 de estos guardaespaldas murieron en el ataque de los Estados Unidos para tratar de sacar, y eventualmente lo hicieron con éxito, a Nicolás Maduro. Dentro de
a nivel internacional hay un grave debate sobre si la acción del presidente Donald Trump es legal o no. Dentro del Partido Demócrata de los Estados Unidos aseguran que es totalmente ilegal. Primero, porque no se le informó al Congreso para que diera una autorización para una operación de guerra. Estados Unidos dice que no fue una operación de guerra, me refiero al gobierno de los Estados Unidos, sino que fue una operación para identificar y capturar a un narcotraficante. Pero ciertamente no puedes utilizar 150 aviones y helicópteros dentro de territorio de otro país y decir que no se trata de una operación militar. Así que el Partido Demócrata está en contra de lo hecho por el presidente de los Estados Unidos. A nivel internacional hay fuerte oposición porque lo hecho por el presidente Donald Trump, a pesar de haber sacado a un dictador, viola todas las reglas internacionales. Y aquí está la declaración del secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Déjame decirte qué es lo que vas a ver. No está Antonio Guterres porque no se encontraba en ese momento en Naciones Unidas en Nueva York, pero aquí está la subsecretaria de la Organización de Naciones Unidas hablando en nombre del secretario Antonio Guterres. Thank you, Mr. President. Today, I'm going to deliver a statement from Secretary General Antonio Guterres, who was not able to be here this morning. Mr. President, members of the Security Council, we meet at a grave time following the 3 January United States military action in the Bolivarian Republic of Venezuela. Y luego, por supuesto, Naciones Unidas continuó todo el debate si lo hecho por los Estados Unidos es legal o no es legal, si viola o no las leyes internacionales. La realidad es que este es un debate después de lo ocurrido. Es decir, esto ocurre después de que Nicolás Maduro fuera capturado, arrestado, llevado a Nueva York y como vimos el lunes fue presentado ante un juez donde él, Nicolás Maduro, se declaró presidente de Venezuela, el presidente legítimo de Venezuela, y se declaró también inocente. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido muy enfática en criticar lo que ella llama una intervención directa por parte de los Estados Unidos en los asuntos internos de otro país. Y esto es importante porque México perdió su territorio, la mitad de su territorio en 1848 frente a los Estados Unidos, y lo que no quiere la presidenta de México, como no quiere el presidente Gustavo Petro de Colombia, es que Estados Unidos después de esto vaya a continuar atacando territorio de otros países. Aquí las declaraciones de Claudia Sheinbaum. La posición de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica. A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas, México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La presidenta de México denunciando la intervención directa de los Estados Unidos en Venezuela, pero aquí hay varias cosas interesantes. Cómo la presidenta se refiere a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y no como un dictador. Nicolás Maduro es un brutal dictador, responsable de cientos, quizás miles de asesinatos de prisioneros políticos. Actualmente hay prisioneros políticos en Venezuela y este es un tema que no se está hablando. ¿Por qué? ¿Por qué los gobiernos democráticos del hemisferio no salen a pedir en este momento la liberación de los prisioneros políticos? El último cálculo que yo había escuchado es de cerca de 800 presos políticos actualmente hoy en las cárceles de Venezuela. Pero esta es la posición de Claudia Sheinbaum, quien por supuesto sale a defender la soberanía de México y está tratando de evitar en lo posible de que Estados Unidos vaya a extender esta nueva doctrina Trump, esta nueva doctrina de América para Trump a otros países más allá de Venezuela. Te tengo que dar una noticia que no tiene nada que ver con Venezuela, tiene que ver con el senador Mark Kelly. Tú recordarás que hace unas semanas Mark Kelly salió a decir que Mark Kelly fue a la guerra, fue miembro de el ejército de los Estados Unidos. Muy bien. Y él salió a decirle a otros soldados y a otros militares de que no tienen la obligación de cumplir órdenes ilegales. Y esto, por supuesto, le molestó muchísimo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y entonces ahora el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acaba de decir que le van a cortar el pago de retiro o su pensión a Mark Kelly
precisamente por las declaraciones que había hecho dirigidas, este es Mark Kelly, el senador Mark Kelly, precisamente por las declaraciones que había hecho en el sentido de que los militares de los Estados Unidos no deberían cumplir órdenes ilegales. Y esto entra dentro de este debate sobre Venezuela y sobre si los militares deben o no responder a órdenes que ellos consideran que no son morales o éticas. Muy bien, esto es lo que tenemos de noticias y ahora tenemos un debate muy interesante con Francisco de Jesús, un estratega demócrata, y con Daniel Garza, el presidente de la Iniciativa Libre, para que nos den su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. La entrevista, el debate, ahora mismo.